Vale, pues iniciamos esta píldora que yo creo que hoy también, bueno, pues igual se alarga un poquito. Estas píldoras yo creo que en principio tenía pensado hacerlas un poquito más concretas, pero bueno, creo que no está mal. Hacer un pequeño resumen y ir grabando un poquito el desarrollo del ejercicio y demás, yo creo que no está mal, aunque luego el visionarlas para vosotros supongo que os llevará más tiempo, pero bueno, podéis ir de alguna manera eligiendo la parte de la grabación que os interesa más o siempre hay alguna manera de optimizar ese tiempo, ponerla en doble velocidad. ¿No? Intento no hablar demasiado deprisa, aunque a veces noto que sí que estoy hablando muy deprisa, incluso me atropello un poquito, pero bueno. Unidad 2, vale, unidad 2. Esta es una de las unidades más importantes del curso. Vale, yo creo que esta y la 5 son las unidades clave. Las otras unidades completan el uso de PHP con muchos aspectos muy importantes, como puede ser el manejo de las bases de datos. Pero yo creo que en cuanto a extensión del material y en cuanto a complejidad, eh, yo creo que, bueno, manejar librerías es hacerse un poquito con el uso, hacerse un poquito con las clases y sus métodos, y no es demasiado complejo. Sin embargo, la 2 y la 5 pegan esos saltos en esos paradigmas, ¿eh? Y básicamente te sitúan ya en una posición de tener que ser capaz de hacer ya desarrollos, bueno, pues que empiezan a tener cierta complejidad. Vale, entonces ahí ya tenéis que empezar a poneros un poco a prueba. También va a depender un poco de la base que traigáis de programación, el hecho de que os resulten más o menos complejas. Y posiblemente notéis que os va a llevar tiempo, que tenéis que practicar bastante, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que os voy diciendo un poco desde el principio, yo creo que hasta ahora no teníais esa impresión con el material que hemos cubierto, aunque bueno, ya hemos cubierto cosas y las cosas que hemos hecho pueden dar de sí, ¿no? Si te pones un poquito tú a trabajarlo. Pero en esta unidad, eh, efectivamente, ya vamos a tener bastante repertorio de recursos, esos también, ¿no? Cada unidad nos va a dar más recursos para incluir en nuestros desarrollos, con lo cual los desarrollos efectivamente van a poder crecer y van a poder ser cada vez más amplios en cuanto a librerías, en cuanto a modos de programación, etcétera, etcétera. Vale, si veis un poco el índice, por presentaros la unidad, tenemos estas áreas, ¿no? Por un lado, hoy vamos a tratar estos puntos principalmente, el 1.2 y el 1.3. Aquí ya vamos a introducir el manejo de arrays, tanto unidimensionales como bidimensionales, todas las funciones que te proporciona PHP para manejar arrays. Vamos a entrar en estructuras de control, programando varios algoritmos y aquí de un plumazo, pues ya se os supone capaces de programar programación estructurada, porque obviamente este curso está ya suponiendo que manejáis bien esa programación, ¿vale? Que habéis adquirido en primero. Entonces no vamos a hacer ejercicios básicos de programación y con bucles, no, sí vamos a hacer algún ejercicio, un poco para mostrar ejemplos de algunas de las estructuras de control de PHP, pero seguidamente, incluso en la misma tutoría, vamos a hacer estructuras de control y funciones, porque entendemos que esto más o menos lo manejáis ya con soltura y simplemente vamos a hacer algún ejercicio así o de repaso o de concepto, ¿no? De estructura mental. Voy a aprovechar yo también para daros alguna pauta que yo creo que es interesante a la hora de afrontar ejercicios que tienen este tipo de programación. Y luego nos vamos a meter en formularios, bueno, manejo de ficheros, bueno, no vamos a usarlo mucho, no es muy común acceder desde PHP, normalmente todo se trabaja en base de datos, bueno, tenéis el material, pero la tutoría ya va a rondar en torno a los formularios. Los formularios nos van a abrir otro campo enorme de trabajo. Hasta ahora estamos escribiendo scripts que básicamente muestran una información después de hacer un cálculo, de aplicar alguna función, pero no estamos interaccionando con esos scripts desde un formulario. ¿Vale? Normalmente o siempre desde
una aplicación te va a presentar primero un formulario o una página para que tú interacciones mediante un enlace. Siempre va a haber una interacción con una página web que va a desencadenar, digamos, la ejecución de un script PHP. Vale, así que aquí ya vamos a incluir y vamos a empezar a trabajar con aplicaciones que lo primero que hacen es presentarte un formulario, presentarte una página, tú vas a interaccionar con ella. Si son formularios, vas a rellenar el formulario y vas a darle al botón de Submit y eso va a enviar datos al script para que los procese y te devuelva unos resultados. Vale, con lo cual ya la estructura de aplicaciones va a variar bastante con respecto a lo que habíamos hecho hasta esa introducción de formularios. Eso también va a abrir una vía a cómo vamos a validar información, que nos va a abrir una vía a introducir todo el manejo de expresiones regulares. ¿Vale? También lo vamos a introducir y a trabajar en esta unidad. Porque a partir de ahí, mucha de la validación que vamos a hacer de campos que se introducen en un formulario, vamos a intentar un poco valernos de expresiones regulares para comprobar que los datos que se introducen son correctos. Vale, y vamos a terminar esta unidad, vamos a dedicarle tiempo, vamos a dedicarle 6 semanas y vamos a terminar con un ejercicio un poquito más parecido a lo que va a ser la tarea. La tarea ya es una aplicación, bueno, tiene su cosilla. También obviamente aquí, pues bueno, también vais a ver que la parte HTML y CSS se complica. Vais a tener un poquito, bueno, el CSS en principio, obviamente estos ejercicios traen su CSS, pero tampoco es el objetivo, pero sí conviene que al menos que lo intentáis entender y que lo intentéis un poquito asimilar, ¿vale? De momento no vamos a entrar en Bootstrap, aunque os adelanto, más adelante en el curso empezaremos a dar estilos con el framework de Bootstrap. Tampoco es algo que vosotros tengáis que dominar, pero que sepáis que los ejercicios que os van a ir llegando según avanzamos en las unidades, vais a tener ese tipo de manera de formatear y de dar estilo a los elementos HTML. Con lo cual, después de esta unidad, pues se supone que ya hemos avanzado y que ya somos capaces de hacer aplicaciones web con programación estructurada, modular, porque ya vamos a dar funciones, manejan tipos de datos compuestos como los arrays y que manejan formularios. Con lo cual, bueno, ya vamos a empezar a poder hacer cosas medianamente interesantes. Vale, es un poquito por introduciros. Hoy vamos a trabajar con estas dos secciones. El resto, mirarlo vosotros un poquito. En principio se os habla cómo genera código HTML el script PHP, cómo va escribiendo, cómo va sacando como output toda esa página dinámica, todo ese HTML, que luego se retorna al cliente, distintas maneras de hacerlo, con distintos comandos. Veremos un poquito, bueno, esto te introduce a estas funciones, no vamos a entrar mucho en ellas. Este sí hay un ejercicio planteado para ellas y es básicamente, bueno, intuir o ver con cierta naturalidad esta tabla. ¿Vale? Estas funciones empty, isNull y set son funciones interesantes porque en un momento dado, pensar que cuando se construye la página dinámica, en el proceso de construcción a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Dependiendo de si un valor está vacío, de si una variable es nula, si se ha dado valor a una variable o no, con el isset. Entonces, cuando tú montas esa página dinámica, va a haber quizá algún momento en el que tengas que consultar este tipo de información. Y para ello están estas funciones, ¿vale? Estas funciones te dan un poco esa capacidad normalmente, aunque las puedes utilizar digamos, en el desarrollo de la lógica, pero muchas veces, bueno, también se utilizan, como digo, ¿no? en ese proceso de formar o de componer o de crear, construir la página dinámica HTML y saber si tienes que poner un contenido, tienes que poner otro, cómo tienes un poco que manejar la información que has trabajado en PHP y cómo la tienes que plasmar en la página HTML que estás creando. Vale, entonces, estas tres funciones, bueno, pues conviene que tengamos, como digo, cierta intuición, ¿no? ¿En qué consisten? Empty, pues te da una idea de si está vacía. Pero cuidado, vacío un poco puede ser la idea de si es un valor equiparable a falso. Acordaros un poco, cuando hacíamos conversión de valores de un tipo a otro, había ciertos valores que cuando querías convertirlos a booleano, un 0, por ejemplo. 0 es un valor entero, numérico.
cuando tú quieres convertirlo a booleano, tienes dos opciones, o que valga true o que valga false, solo son esos dos valores. Una variable booleana solo puede tener esos dos valores, verdadero o falso. Entonces, había varios valores que esa conversión PHP lo hacía a falso y otros a verdadero. Normalmente, el grosso de valores se transformaban o se convertían en verdadero. Pero había ciertos valores que él hacía equiparable a falso. Eso en inglés se llama falsy, F-A-L-S-Y, como valores falsetes. Falsy es como, bueno, una idea un poco que son equiparables a falso. Yo normalmente lo nombro como equiparables a falso. No es un falso, porque no es el valor falso booleano, es un 0 no es un valor falso booleano, pero es equiparable a falso. Es lo que PHP de alguna manera hace equiparable a falso. Y en inglés, como digo, lo llaman falsy values. Vale, pues esos falsy values son, por ejemplo, la cadena vacía, son el valor nulo, son una variable que no tiene valor. Directamente se ha definido como $X, pero nadie le ha dado valor. Una variable incluso que ni aparece en tu programa y de repente pues la metes como parámetro empty y también es un valor que empty da true, ¿vale? Da true. Un array vacío, un array sin elementos, también sería falsy. Y también empty devuelve true. Un array con valores, pues obviamente no está vacío. O sea que esto daría falso. Esto, si lo quieres hacer equiparable a un booleano, esto sería true, porque no es un valor false. ¿Sí? Si es el valor falso, obviamente también es true. ¿Vale? Este es falso. El valor booleano falso. True es falso, ¿sí? Y el resto, el 0 también es un valor false. Esto lo tenéis que tener un poquito cuidado, porque si vosotros en una condición, en un if o en un while, tenéis una condición, tenéis que siempre tener en cuenta que si ponéis una expresión y esa expresión devuelve el valor 0, va a haber una interpretación dentro de la lógica, dentro de la ejecución de ese control de flujo, como si la condición fuera falso. Del else, si estáis en un if. Porque eso lo va a considerar, lo va a hacer equiparable a falso. O sea, cuidado con todo eso. Vale, el 0 cadena, fijaros, también es un valor false. El 0 cadena, no solo el 0 numérico, sino el 0 cadena, aparte de la cadena vacía, también es un valor false. Bueno, esto de alguna manera nos tendría que sonar del ejercicio que hicimos de conversión, de hacer casting, conversión de tipos de distintos valores. Vale, eso es empty. Pues si queremos comprobar que una variable tiene un valor false, pues podemos utilizar empty. Is null. Bueno, is null comprueba si una variable tiene el valor null, básicamente. ¿Vale? Si es la cadena vacía, no es nula. Null se puede utilizar, bueno, como es un poco estilo también, ¿no? De programación. Hay gente que lo utiliza para simplemente determinar que esa variable no tiene ningún valor todavía asignado. Entonces le da un valor nulo. Explícitamente se lo asigna. Como tenéis aquí, hay una asignación del valor nulo a la variable x. Vale, entonces, básicamente, el único caso en el que isNull, bueno, estos tres casos, ¿vale? En el que sea el valor nulo, en el que la variable esté definida, pero nadie le haya asignado ningún valor, entonces el intérprete por defecto, si está definida y nadie le ha asignado ningún valor, también ella le da el valor nulo. O sea, es decir, tú declaras una variable y por defecto esa variable que ella se declara tiene el valor nulo, ¿vale? No haría falta ni que tú hicieras esta asignación. Haces esto y ya esa variable tiene el valor nulo. Pero, y una variable que no está definida, también si la pasas a isNull también te da true. Fijaros estos trues, ¿vale? Este true de aquí y este true de aquí. O sea que en realidad la función devuelve true. Pero en estos dos casos tienes que tener cuidado porque también te va a lanzar un warning. Este warning, dependiendo de cómo tengas tú el nivel de captura de errores o de mostrado de errores de tu entorno, puede aparecer o no. Si tú estás en producción, posiblemente no querrás que estos mensajes salgan en las páginas.
¿vale? Con lo cual tendrás un nivel demostrado de errores muy alto. Tiene que ser algo muy crítico para que el sistema se queje y muestre algo en la página. Nosotros, como vamos a estar siempre con un mostrado de errores muy alto, porque queremos que se nos informe, y cuando estás desarrollando, obviamente, quieres que en ese entorno de desarrollo todos los errores te aparezcan para que los puedas resolver, veremos que aparecen estos warnings, ¿vale? Si haces un is null sobre X. Si lo haces sobre esta, no, porque como tú lo has hecho explícitamente, parece que eso le gusta más. Pero si lo haces sobre una variable a la que no le has asignado ningún valor o que incluso ni está declarada, te va a lanzar este warning. Y nosotros no queremos ver warnings, ¿vale? Así que esto no lo hagáis, ¿vale? Con is null, si no tienes la certeza de que esa variable efectivamente va a tener un valor, intenta evitar is null. ¿Vale? Y set, bueno, es un poco lo contrario, ¿vale? Es un poco lo contrario de is null. Y set lo que indica es que esa variable ha sido asignada con un valor. Set es asignar, pues y set está asignada. Vale, entonces, básicamente, como veis, la tabla es la misma, solamente que donde era aquí true, aquí es false. Pero la ventaja de isSet, por eso es mejor trabajar con isSet que con isNull, es que no te va a soltar ningún warning en estos dos casos. Vale, estos dos casos simplemente te va a soltar falso. O sea que preferible un poco manejar isSet para no tener que andar lidiando con estos warnings que no deberían de aparecer en las páginas. Vale, pues interiorizar un poquito esa tabla, darle un poquito de sentido. Nosotros uno de los ejercicios que íbamos a trabajar hoy era esta de funciones de control. Entonces, ¿qué tenéis? Pues tenéis este ejercicio planteado, ¿vale? Y aquí básicamente tenéis la casuística, ¿no? Si veis el código de nuevo, estos ejercicios mirar el código, ¿vale? También, para ver un poquito cómo se programa. Básicamente, es una tabla, se pone el caso que se está probando aquí para que aparezca. Esto no es código, simplemente texto para que se vea qué caso se está probando. Y luego hacemos bardump, ¿vale? Bardump, invocamos la función, la empty, isSet, isNull, y le pasamos lo que hayamos, pensar que primero esto tenéis que establecerlo, esta asignación, porque si no $X no tiene ningún valor. Vale, entonces, siempre abrimos un bloque de PHP, hacemos la asignación a X, la que tengamos que hacer por el caso que estamos probando o el caso que estamos mostrando, y luego ya manejamos esa X dentro de estos otros bloques PHP, ¿vale? Que ejecutan el bardump seguido de cada una de las funciones que queremos ver el resultado. Vale, pues si lo ejecutamos, pues vemos que efectivamente, ¿no? Vemos un poco, esto te va a mostrar la tabla. ¿Vale? Tampoco veis que isSet, por ejemplo, perdón, isNull, aquí te da los warnings. Estos son los warnings de los que hablábamos. Esto nos lo genera cuando ejecutamos isNull sobre tanto una variable que está declarada pero no tiene valor como una que ni se ha declarado. Vale, jugar con ello, aquí no voy a entrar mucho más, ya os mostré la tabla, os muestro tal, jugar con la aplicación y ver un poquito si hay alguna cosilla que os llama la atención o alguna cosa que os genera algo de duda. Bueno, de momento quedaros con esa copla y más adelante cuando veamos un poquito que las usamos, pues bueno, posiblemente tendréis que volver otra vez a refrescarlo. Está bien un poco que tengáis esta referencia, ¿vale? Estas tres funciones que pueden ser interesantes. Vale. Continuamos. Vamos a ver dónde estamos. Vale, continuamos con esta librería, ¿vale? Daytime. Una librería muy interesante, yo creo que bastante potente. Pensar que también en PHP esto se hace mucho porque a lo mejor se tienen que poner fechas en la página, se tienen que manejar fechas como los valores de entrada, se tienen que hacer operaciones con fechas, con horas. Bueno, PHP requiere, ¿no?, potencia en el manejo de este concepto, que es el de fecha-hora. Daytime. Vale, entonces, vale, ¿cómo tenéis que afrontar más o menos el aprendizaje de estas librerías que vendrán más? ¿Vale? Vendrán más librerías. Tiráis de manual. Si tenéis tutoriales, estupendo, podéis leer tutoriales, hay por ahí seguro.
ejercicios, pero yo recomiendo que el manual de PHP en este aspecto es bastante amigable y que le echéis un ojo al manual. En el manual siempre os vais a encontrar lo siguiente. Os vais a encontrar os vais a encontrar una página en la que, bueno, quizá os dé algún tipo de información un poco genérica sobre la librería, pero luego vais a encontrar, bueno, quizá tenga que empezar un poco por lo siguiente. ¿Qué es esto de una librería? En PHP, y además vamos a ver las librerías ya orientadas a objetos, ¿vale? ¿Qué es un API? Normalmente lo denominamos el API Datetime. ¿Qué es un API? Pues en la orientación a objetos, un API es un conjunto de clases. Un conjunto de clases que te facilitan o te proporcionan poder utilizar objetos de esas clases y a esos objetos poder invocarles métodos. ¿Vale? Entonces, la manera que se ha hecho, pues se ha modelizado el concepto de datetime como una clase y a esa clase se le ha dotado de una serie de propiedades y una serie de métodos. Entonces, yo voy a crear objetos de esa clase y a esos objetos voy a poder invocarle métodos que van a realizar operaciones relevantes o interesantes sobre un objeto que representa ese concepto de fecha hora. ¿Vale? Entonces, aquí os va a presentar las clases, ¿vale? PHP te da un API también funcional, es más antiguo, antes de que entrara el tema de la orientación a objetos y los APIs se convirtieran o fueran también expresados en el paradigma de orientación a objetos, pero nosotros siempre nos vamos a centrar en el API moderno, que es el de la orientación a objetos. El API antiguo basado en funciones, ese ya no nos vale. Entonces, vais a ver las clases, ¿vale? Entonces tenéis datetime, datetime immutable, datetime interface, datetime zone, date interval and date period. ¿Vale? Y empezáis un poco a navegar por la definición. ¿Cuál es la clase central un poco de este API? Pues datetime. Y en datetime, pues fijaros, por un lado tenéis una serie de constantes. Esta es la clase, ¿vale? Aquí la tenéis, clase, datetime. Y veis aquí que os da pistas, ¿no? Implementa la interfaz datetime interface. Esto entraremos más detalle en el paradigma de orientación a objetos. Algo os tiene que sonar, ¿vale? Del año pasado, lo que son las interfaces dentro de la orientación a objetos. Aquí de momento, como digo, es un acercamiento a la orientación a objetos, no programándolos nosotros, sino utilizando ya clases programadas de librería que vienen en el entorno de PHP. ¿Vale? Con lo cual no tenemos tampoco que comernos mucho la cabeza con orientación a objetos, pero sí, obviamente, si vamos a usarlo, tenemos que entender un poquito en qué consiste una clase, etcétera, etcétera. Vale, entonces implementa una interfaz. Esto no os comáis mucho la cabeza, simplemente significa que algunas de estas operaciones que están implementadas en esta clase están definidas y declaradas en esta interfaz. ¿Vale? Una interfaz es una declaración simplemente de las cabeceras de los métodos. Declaración de métodos. No hay implementación, no hay código en esos métodos. Entonces, toda clase que se vanagloria de implementar esa interfaz tiene que tener una implementación para ese método. ¿Vale? Como digo, entraremos en detalle cuando hagamos orientación a objetos. Entonces tiene una serie de cadenas. Como veis, esto aquí os suena pues a formatos, ¿no? Parecen formatos. Año, mes, día, una hora en un formato. Tiene como varios formatos que luego yo puedo utilizar para distintos fines, tanto como para interpretar una cadena donde se supone que hay una fecha y hora, ¿vale? Y yo le digo, pero esta cadena que yo te muestro está en este formato. Entonces él ya sabe a qué corresponde cada trocito de la cadena y dice, pues esto entonces es el año, luego viene el guión, esto es el mes. Vale, entonces estos formatos que vienen de estándares RFC son Request for Comments, cosas que se han ido definiendo en Internet, ¿vale? Porque Internet en distintos protocolos, en distintos estándares, se han definido las fechas en distintos formatos y si tú quieres utilizar una fecha en un formato concreto, de un estándar concreto, porque estás programando algo donde las fechas te vienen en ese formato, pues utilizarías alguna de estas constantes. ¿Cuál es la manera estándar, digamos, la por defecto? Sería esta, la ISO 8601. Esta es, de alguna manera, la forma por defecto de una fecha para PHP.
Si yo no pongo ninguna anotación de formato, él va a intuir o va a intentar un poco asociar la cadena que yo le envío con este formato. ¿Vale? Que es, bueno, también el formato de mi SQL, bases de datos, etc. Vale. Por otro lado, tengo métodos, ¿sí? Tengo métodos como añadir. Entonces, una vez que ya ves, aquí puede haber propiedades también, si estás con una librería, puede haber propiedades, puede haber normalmente va a haber alguna propiedad. En este caso, Datetime no tiene propiedades públicas. Posiblemente tendrá propiedades privadas, pero no propiedades públicas. ¿Vale? Métodos. Efectivamente, lo importante de una clase vienen a ser sus métodos. Los métodos son las operaciones que yo puedo realizar sobre el objeto y ahí es donde se me va a proporcionar la funcionalidad. ¿Vale? Ahí es donde voy a tener acceso a mucha funcionalidad que yo puedo utilizar en mis programas gracias a toda esta operativa que me dan los métodos del objeto. Y pues está bien que los oje, pues bueno, veo por ejemplo un constructor, ¿vale? Al que le paso una cadena, veis aquí siempre los tipos, ¿vale? Importante también que me quede con los tipos. Una cadena con un objeto DateTimeZone. Yo hasta el momento no sé muy bien de qué va este objeto, pero bueno, intuyo que va a ser un objeto de una clase, ¿vale? También que está aquí definida, DateTimeZone, ¿sí? Con lo cual, bueno, poco a poco ya iré explorando y ya iré un poco viendo en qué consiste cada una de estas clases. Pero veo que puedo crear un objeto pasándole una cadena y diciéndole en qué uso horario, quiero que de alguna manera conste que está esa fecha. Puedo añadir un intervalo, otra clase nueva, DateInterval, ¿vale? Pues veo aquí DateInterval, sí, también la tengo aquí definida, ¿vale? Pues ya la estudiaré un poquito en detalle. Pero intuyo que va a ser un intervalo. Yo tengo una fecha, puedo añadir un intervalo, a lo mejor de una semana, de un mes, y me va a dar un nuevo objeto, o me va a cambiar ese objeto a otro en el que se haya sumado ese tiempo, ¿no? Si estoy si el 1 de enero y le sumo 2 semanas, pues me dará otro objeto, o perdón, me modificará ese objeto y ahora representará el 15 de enero. Vale. Esto es importante, lo que digo de me dará otro o me modificará, ya que lo he expresado de esa manera que no quería, pero sí es verdad que eso es una decisión que yo tomo cuando utilizo la librería. Vale, puedo utilizar esta clase DateTime Immutable si yo no quiero, una vez que creo un objeto DateTime, yo no quiero que se modifique. ¿Vale? Yo puedo hacer operaciones sobre DateTime, pero si hay alguna modificación, ese objeto lo que va a hacer es crear uno nuevo y me va a devolver un objeto nuevo. ¿Vale? El original no lo va a tocar. Y eso es un poco la idea de que no mute, no cambie, ¿vale? El objeto de DateTime. Hay bueno, pues las nuevas tendencias de programación es a programar cosas inmutables, cosas que las variables no cambien de contenido. ¿Por qué? Porque eso hace que sea más fácil de probar. ¿Vale? Todo porque obviamente en el momento que cambian las cosas, eso ya me da un estado, ese estado puede variar y las condiciones de la prueba pueden cambiar, es más complicado de probar. Entonces, si tú estás en programación funcional o programación que no quieres que mute, pues tendrías que utilizar esta clase. Te da la misma funcionalidad que DateTime, solamente que cuando tú haces operaciones que puedan cambiar el objeto, en vez de cambiar ese objeto, te crea uno nuevo y te lo devuelve con el valor ya que produce la operación. Vale, entonces, vuelvo al tema. Puedo añadir, puedo crear un DateTime. Esto es como, fijaros que es un método estático, ¿vale? Es un método estático. Método estático, básicamente, esto va a ser como un constructor más, que yo puedo, de alguna manera, tirar de él para crear un objeto. Fíjate que él te devuelve un DateTime, te devuelve un objeto DateTime. Y aquí sí que puedo decirle, bueno, pues la cadena que yo te paso tiene este formato. Entonces yo puedo tirar o bien de estos constantes, si es que alguno de ellos me vale, o crear yo la mía. Y ya os enseñaré un poquito qué tipo de valores podemos poner aquí en la cadena de formato.
¿sí? Vamos a ver si puedo llegar a ello. Mira, ¿veis? Tengo todas estas posibilidades. Puedo utilizar estas letras y este es el significado que se va a dar a estas letras del formato. ¿Vale? Entonces puedo utilizar pues, una cadena formada con todos estos caracteres y cada uno pues, va a representar pues, el año, si quiero poner AM o PM, si mi cadena con la fecha y hora también incluye esa información de si es AM o PM, ¿vale? Puedo poner todo para que luego cuando yo introduzca la cadena, él la sepa interpretar y sepa incorporar esa información en cada uno de los bloques, si es el día, si es el mes, el año, etc. ¿Vale? Puedo recuperar errores si es que, bueno, normalmente si estamos en orientación a objetos y estamos trabajando con versiones modernas, los errores los vamos a recuperar en formato de excepción, ¿vale? Como excepciones de programación. No vamos, PHP tiene este otro formato que tú invocas la función y luego invocas seguidamente get last errors y él te dice si ha habido algún error en la función o en el método anterior. Esto es un poco antiguo, nosotros lo que vamos a hacer es normalmente pues hacer un try catch, si es que podemos capturar excepciones y manejar las excepciones de los errores que se puedan producir. Puedo modificar una fecha, ¿vale? Me da de nuevo la fecha modificada, puedo establecer un date, ¿vale? Mandándole un año, un mes y un día, puedo establecer un time, puedo crear un datetime a partir de un timestamp, ¿vale? Que hablábamos antes, me das ese número largo y yo te genero un datetime, o al revés, ¿no? Con el get timestamp, a partir de un datetime puedo recuperar el int. Puedo recuperar un offset, esto tiene que ver con el uso horario, ¿vale? Me va a dar el número de segundos que estoy desplazado del uso horario UTC, y ahora vamos a ver un poquito, os voy a mostrar un poquito del time zone. Puedo obtener el objeto time zone, que está asociado a ese datetime, etc. Vale, entonces, como digo, siempre está bien venir aquí e intuir las cosas que puedes hacer con la clase. Vamos al time zone, este posiblemente sea mucho más sencillo, tengo una serie de constantes, fijaros, que tiene que ver con distintos valores que puede coger, que puedo utilizar ya directamente. Me da una locación, me da un nombre, me da el offset con respecto a UTC. Y esto de transitions es un poco complicado porque tiene que ver, claro, esto se complica, ¿no? Porque hay países que cambian las horas en ciertos momentos, el horario de verano, el horario de invierno. Entonces, aquí hay como una tabla de transiciones de cuando los países cambian. Bueno, no vamos a entrar tampoco en muchos rollos, sí que vamos a utilizarlo de manera un poco estándar, pero tampoco vamos a entrar en demasiado, porque obviamente esto requiere detalles si lo quieres hacer en principio a nivel global y que sirva para todos los países. Interval es un intervalo de tiempo, sencillito, ¿vale? Tú le das hay cierta notación, ¿vale? Y tú puedes, de alguna manera, crear un intervalo con 3 años, 4 meses, 5 días, ¿vale? Intervalo de tiempo. ¿Para qué quieres esos intervalos? Bueno, pues puedes usarlos, pues, por ejemplo, para modificar una fecha o para añadir un intervalo a una fecha, ¿vale? Puede ser interesante. O ya veremos que también en el periodo, aquí en el date period, el date period es como una fecha de comienzo, una fecha de fin, es un periodo de tiempo, entre una fecha, un intervalo no tiene una fecha de inicio, es simplemente un intervalo genérico, 2 meses y 3 días. Un periodo sí que está anclado ya en el calendario, del 15 de enero al 28 de febrero. ¿Vale? Entonces, el intervalo que se puede incluir en la definición de un periodo te va a dar de alguna manera el salto, va a haber unas fechas, o sea, el periodo en realidad es un conjunto de fechas que van desde el inicio hasta el final con saltos establecidos por el intervalo. Entonces tú dices, bueno, pues del 1 de enero al 31 de marzo y un intervalo de 15 días. Entonces te va a dar el 1 de enero, el 15 de enero, porque salta 15 días, hasta el 30 de enero, salta otros 15 días, el 14 de febrero, va dando saltos y él te va dando las fechas que quedan
justamente en el medio, o en ese corte que va haciendo, sumando una fecha al intervalo, luego siguiente intervalo, y eso te va dando las fechas del periodo. Vale, y a veces pues viene bien porque, no sé, lo vamos a ver en uno de los ejemplos, pues puedes sacar las fechas que hay entre una inicial y una final, pues a saltos de un intervalo concreto. Vale, pues esto es a grosso modo, aparte de que tú luego trabajes con alguna tutorial, que te lo enseñe más detalle, que te dé ejemplos, que te dé ejercicios, aquí también tenéis ejemplos si queréis, para hacer distintas cositas. No dejéis, ¿no? De mirar código. Se aprende mucho a programar mirando código, no solamente programándolo tú, sino mirando código. Código en sitios de referencia, ¿vale? Pueden ser manuales o pueden ser tutoriales. No dejéis de mirar código, porque es una manera muy interesante también de coger un poco, bueno, pues más familiaridad, ¿no? Y cómo se tienen que utilizar y por qué, y como digo, si encima tenéis ChatGPT al lado, que cualquier duda, y oye, dame un ejemplo de esto, y por qué esto, y cualquier duda que se os vaya presentando, pim pam, la va resolviendo así. Esto hoy en día lo tenéis muy fácil, tenéis fácil, ¿vale? Para poder avanzar un poquito vosotros. Vale, vamos a jugar con ello, ¿no? Yo creo que llega el momento. Bueno, me imagino que de lo que he contado poco, como he ido muy rápido, así muy a vuela pluma, pues todavía como que no lo tenéis del todo asimilado. Vamos a hacer ejercicios y si durante los ejercicios os surgen dudas, me decís. ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, no, es más, vamos a hacer un poco el formato del otro día. Yo os voy a presentar algún ejercicio y vamos a intentar un poco daros tiempo y que lo podáis resolver. Aquí en el Daytime vamos a hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, lo voy a ejecutar, simplemente os va a dar una hoja con las cabeceras. Por ejemplo, crea una instancia de la clase Daytime para la fecha actual. Define un uso horario. Ah, que os iba a contar lo del uso horario. Sí, dame un segundo. Os voy a mostrar este gráfico, ¿vale? Y este gráfico están los usos horarios pues, del mundo, ¿no? Del globo. Este es importante, UTC, ¿vale? Porque lo toman como referencia universal. Y a partir de este uso van sumando hacia la derecha horas y van restando. Obviamente, como todos queremos tener un horario pues, con las horas de día que corresponda a las horas diurnas y las horas de noche a las nocturnas, pues UTC se planta un poco como punto de referencia. Nosotros estamos normalmente en UTC más 1. ¿Vale? Quizá ahora estamos en UTC más 2, porque UTC no cambia, ¿vale? De verano a invierno no cambia. Es una referencia establecida. Si vemos ahora estamos en Z, que es Central European Time. En realidad ahora estamos en CEST. Ahora estamos en Z. Correcto, ahora estamos en Z. Vale, hemos terminado el horario de verano y ahora estamos de nuevo en el horario de invierno. Si estuviéramos todavía en horario de verano, estaríamos en CEST. C-E-S-T. Vale, cada uso horario tiene un nombre, dependiendo de normalmente qué zona geográfica cubre. Vale, estamos en el Central European Time y estamos a 1 hora de diferencia de UTC. Entonces, todos los usos horarios siempre ven qué desviación tienen con respecto a UTC. Entonces, no es lo mismo las 3 de la tarde o las 3 de la tarde en UTC serían las 4 de la tarde en nuestro uso horario. ¿Sí? O sea que el uso horario es importante porque determina realmente la hora real en la que estás en esa zona. ¿Sí? Si te dicen a las 3 de la tarde, bueno, pues a las 3 de la tarde, ¿dónde? No es lo mismo las 3 de la tarde en UTC, porque cuando aquí es las 3 de la tarde, aquí son las 4, aquí son las 5, aquí son las 3. ¿Sí? Así que la hora siempre,
debería de llevar un poco, si quieres ser, preciso, una hora no te dice realmente, ¿no?, en qué hora estás. Hay que siempre acompañarla con un time zone. Son las 3 en tal sitio. Vale, pues eso ya es a nivel global, ya se sabe, ¿no?, en qué hora estás. Vale, nosotros estamos, como digo, en este uso horario, principio, y por defecto, pues vamos a manejar. Vale, vamos a volver, entonces explicado eso, vamos a volver otra vez. Vale, entonces por defecto puedes establecer un uso horario, nosotros vamos a establecerlo a Europe Madrid, pero puedes cambiarlo, ¿vale? Y si tú en un momento dado le cambias el time zone a ese objeto de daytime, verás que también va a cambiar la hora con respecto a ese desplazamiento que tiene con respecto de UTC y con respecto, ¿no?, del time zone anterior. Si tú estás en Europe Madrid y si lo cambias a Los Ángeles, pues él verá que desfase ahí entre el time zone de Europe Madrid y el de Los Ángeles y se lo sumará o restará a la hora que tiene guardada. Vale, vamos a mostrar la fecha con un formato, vamos a modificarlo, ese formato, vamos a crear una instancia de un daytime con un formato específico, mostramos la fecha, vamos a tener el timestamp, calcula la diferencia en días, Claro, esto es útil, ¿no? Tienes una fecha y otra y calculas la diferencia, sumas un intervalo, restas un intervalo, comparas fechas. También es interesante que podamos trabajar con las fechas como si fueran números, comparándolos, si esta es mayor que esta o menor. Y también vamos a poder mostrar lo que os decía antes con period, vamos a poder mostrar ciertas fechas que hay entre una fecha inicial y una final a saltos de un intervalo, en este caso de una semana, 2 días y 13 horas. Vale, eso es lo que te pide el ejercicio. Vale, pues vamos a ver el código y vamos a empezar un poco a intentar resolverlo juntos, ¿vale? Entonces, vamos a escribir aquí y yo posiblemente lo que os voy a pedir es, bueno, quizá no hacerlo del todo, sino a ver si alguien me va diciendo qué es lo que necesito. Vale, yo os voy a adelantar algo en este ejercicio. Por ejemplo, para establecer un time zone por defecto y que ya cuando construyas objetos daytime, lo podemos hacer de esta manera. Vale, utilizo la función daytime. Vamos a cerrar aquí para que no se nos... Utilizo esta función, date default time zone set, ¿vale? A Europe Madrid. O sea que a partir de ahora me voy a poder ahorrar, fijaros también que aquí en los ejemplos voy a daytime y veo que puedo ahorrarme este parámetro. Como veis, es un parámetro opcional. ¿Por qué es opcional? Porque hay un valor por defecto. Vale, yo puedo no pasarlo y él va a establecer el valor nulo. Que en realidad lo que va a establecer es el valor por defecto que yo haya decidido que tiene que usar. Vale, esto es importante. Y por ejemplo, ¿este es opcional? Pues también, porque veo que aquí utiliza el now. Vale, estas cadenas que puedo utilizar para que saque o cree un objeto daytime, también tienen estos formatos, ¿vale? Puedo utilizar now, puedo utilizar month ago o in 2 weeks. Puedo utilizar este tipo un poco de notación un poquito prosaica, ¿no? De poder establecer o poder decirle qué hora es la que realmente quiero, qué daytime es el que quiero que cree. Vale, aquí en construct, a ver si nos da ejemplos now. Daytime, construct. Bueno, habría que buscarlo en el manual, ¿vale? Pero hay un sitio, una tablita que te dice todos los ejemplos. ¿Qué formato de fecha? Ah, mira, estos. Formatos de fecha. Vale, entonces tiene esto. Formato.
A ver si tiene lo del now. No, tampoco. Mes textual. No. Estos son todos formatos que tú puedes utilizar para introducir las fechas, pero no, yo quería un poco ese compuestos. Este tampoco. A ver si es. Mira, esto por ejemplo. Yesterday, midnight, today, now, noon, tomorrow, back, front of, first day of, last day of. ¿Vale? Todo esto podéis utilizarlo como la cadena de entrada para que él construya el daytime. Por ejemplo, now es interesante. Si tú no le das ningún parámetro, simplemente invocas daytime, new daytime, él te va a crear un daytime con la fecha del sistema, o sea, por defecto va a ser now, recuerda un poquito cómo lo expresa, ¿ves? Por defecto, si no le pasas este valor, él va a utilizar now, y con el time zone, por defecto que tú hayas establecido. Vale, como hemos ejecutado nosotros en nuestro ejercicio, hemos ejecutado esta función, y este es el time zone que él va a utilizar por defecto ya a partir de ahora en todos los objetos de time que vaya a crear. Vale, entonces, ¿cómo vamos a crear una instancia de la clase DayTime para la fecha actual? ¿Quién me puede dar alguna pista? Vamos a crear esta variable. ¿Cómo creo yo este objeto? Pues new datetime de entre paréntesis vacío. Por ejemplo, muy bien. New DayTime, como no requiero parámetros, porque por defecto va a coger now y va a coger el time zone que yo ya he establecido previamente. Listo, ya tengo mi daytime. Podría poner aquí now, ¿vale? No pasa nada. Podría poner aquí now. Pero como él ya lo coge por defecto y como yo soy conocedor de la librería y sé qué valores tiene por defecto, pues no es necesario que se lo pase. ¿Vale? Para poder mostrar arrays, objetos, es decir, valores complejos, acordaros que antes utilizábamos var_dump, ¿vale? Para variables, para expresiones, con un valor único, un valor sencillo. Si tú necesitas mostrar en pantalla el contenido de objetos más complejos o estructuras más complejas, como pueden ser array de objetos, podemos utilizar printr. ¿Vale? Y vamos a pasarle la variable para que nos la muestre. Vale, pues nada, pues salvamos, ejecutamos. Y efectivamente nos muestra un daytime, que es un object, y que tiene estas tres propiedades, ¿vale? Date, timezone type y timezone, ¿vale? Pues aquí en el date, pues veis que lo expresa en ese ISO 8601, no lo sé, no me acuerdo muy bien cuál era, ¿vale? Pero primero el año, luego el mes, luego el día, hora, minuto, segundo, sí, mira, aquí hay también milisegundos. Vale, vale, vamos a hacer alguno más. Cambia el uso horario de la fecha actual a la zona de América, Los Ángeles. Vale, entonces, vengo al manual. Bueno, yo de momento voy a hacer lo que hice antes, porque lo que voy a hacer es, voy a crear primero la fecha, ¿vale? Con un new daytime, igual que hacía antes. Vale, entonces vengo aquí, voy a hacer lo que hacía antes, se lo voy a hacer igual. Ahora lo único que voy a crear un objeto daytime y se lo voy a cambiar. ¿Vale? Aquí he utilizado el de por defecto, con lo cual no me era necesario cambiarlo, pero ahora sí que voy a crear un objeto daytime distinto, perdón, un objeto timezone o date timezone distinto y luego se lo voy a establecer a este objeto de fecha actual. Vale, entonces, fecha actual, ¿cómo establezco un nuevo timezone? Vamos a la librería. ¿Cómo le puedo cambiar el time zone a un daytime? Yo vengo, de nuevo, vengo a ver qué métodos tengo
accesibles, disponibles para hacer este tipo de operaciones sobre datetime. Y aquí veo uno, ¿no? Set time zone. ¿Vale? Pues parece que es lo que quiero, porque yo lo que quiero es cambiarle el time zone a la fecha actual, que por defecto, tal como la he creado, le ha puesto un time zone de Europa a Madrid. Y yo quiero cambiárselo a Los Ángeles. ¿Vale? Entonces miro la definición. Siempre es importante que cuando vea el método también vea cómo le tengo que pasar el parámetro. Y lo que tengo que pasarle es un objeto de la clase dateTimeZone. Un objeto de la clase dateTimeZone. ¿Vale? No me vale pasarle una cadena ni un número. Tengo que pasar un objeto de esta clase. Con lo cual, en principio, yo tengo que invocar setTimeZone. ¿Y qué le tengo que pasar? Pues tengo que pasarle un objeto dateTimeZone. Con lo cual, voy a construir un objeto, ¿vale?, que pueda pasarle como parámetro al método setTimeZone. Vamos a ver, entonces, el constructor. ¿Cómo construyo yo un objeto TimeZone? Bueno, pues vamos a la clase TimeZone. DateTimeZone, vamos a ver, tengo un constructor y aquí sí que le puedo pasar una cadena. ¿Vale? Este constructor, como veo, le puedo pasar una cadena. Y estas cadenas, pues básicamente son los nombres, ¿no? Entonces estoy en Estados Unidos, en América, y le paso a la ciudad. Aquí tengo todas, ¿no? Entonces va a haber una que sea América, Los Ángeles. Vale, no sé si la... Vale, ¿bien? América, Los Ángeles. Con lo cual, en mi código voy a poder poner la cadena con este nombre de TimeZone, que es América, Los Ángeles. Vale, listo. Ya establecido. Le he cambiado el TimeZone. Vamos a mostrarla en pantalla. Nuevo, fecha. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale, y si veis, aquí la hora son las 9. Sin embargo, la misma hora, pero expresada en el time zone de América de Los Ángeles, es la 1. Vale, hay 8 horas de diferencia. Vale, y esto concuerda porque efectivamente, ¿no?, estamos en este uso horario de -8. Nosotros estamos aquí a menos, sí, -8, serían 9, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor, ¿sí? Sería esta zona, ¿sí? Ah, no, sería la 7, vale, vale. La roja. Esta es la 8, es la lila. Vale, con lo cual efectivamente, ¿no?, aunque aquí sean las 9, esa hora, en realidad, cuando le aplicas el uso horario, se convierte en la 1. Vale. Algún ejercicio más. Muestra la fecha actual en un formato específico. ¿Vale? Venga, echar un vistazo a ver qué tipo de función me va a permitir transformar ese objeto datetime a una cadena que yo pueda mostrar en la página. ¿Vale? A una cadena. A ver si la encontráis en la definición de funciones. O de métodos, perdón. Acostumbraros, sí, acostumbraros a llamar las cosas por su nombre, ¿vale? Si son métodos, ya no son funciones. Vamos a llamarlas métodos. Y lo que estamos trabajando ahora en realidad son con métodos. Vale, pues vamos de nuevo a crear esta fecha actual, pero ahora lo que necesitamos es algún método que nos transforme ese objeto en una cadena. Vale. Y como una cadena vamos a poder hacer un eco y básicamente vamos a poder concatenar, nada, este trocito de cadena, fecha actual, ¿vale? La concatenamos con lo que nos devuelva la invocación de ese método sobre el objeto datetime. ¿Qué método puede ser interesante? Vamos a ver. Vuelvo otra vez a la clase datetime. Vale. Y aquí en la clase datetime tiene que devolverme una cadena, con lo cual, que veo por aquí, bueno, simplemente viendo el valor
que retorna el método, este puede ser interesante, ¿no? Porque esto es lo que me retorna la cadena, format. ¿Vale? Le puedo pasar un formato para que él convierta el objeto de datetime en el formato que yo quiero y me devuelve la cadena, efectivamente, que muestra, ¿no? esa fecha y hora en este formato. Vale, entonces yo podría hacer algo parecido a esto. Vale, vamos a ver el editor. Vale, a la fecha actual le invoco su método format y le doy este formato. Vale. Posiblemente, bueno, es un formato casi por defecto. Vamos a establecérselo así. Vale, con cual este eco, recordar, de la primera sección, este eco va a escribir esto, que es la concatenación de estas dos cadenas. Esto me va a devolver una cadena. Este es el operador de concatenación. Me lo concatena con este otro trozo de cadena y me va a quedar fecha actual, 2 puntos, y lo que me devuelva la invocación a ese método. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale, me dice fecha actual, 2024, 10/28, fijaros que primero el año, después el mes, el día y la hora. Vale, y vamos a probar una cosita. Yo creo que como es un formato estándar, vamos a ver si yo lo borro. Vamos a ver, igual se queja. Vamos a definir, vamos a ver de nuevo la definición del método. A ver si me puedo ahorrar pasarle el formato. Format, no, pues no, se va a quejar, ¿vale? Porque este es un valor que le tengo que pasar, porque no es opcional. ¿Vale? Pues nada, estaba. Lo que sí le puedo pasar es una constante, ¿vale? Estas que tengo aquí, le puedo pasar cualquiera. Puedo pasar, pues yo que sé, que lo quiero en este formato, el RFC 1036. Bueno, pues lo pongo y se lo paso directamente. ¿Vale? Aquí en el formato es una constante, este es el nombre de la constante. ¿Vale? Vale. Y si ahora lo vuelvo a ejecutar. Vale. ¿Vale? Me lo da en este formato. Es que ha cambiado, ¿no? Me dice el día, es el lunes, 28 de octubre, me pone los valores algunos en expresiones simbólicas, ¿no? Octubre, noviembre, 24, la hora, me dice también, me da información del uso horario, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues me dice modifica y muestra la fecha según el formato W3C. Este formato es como el que hemos utilizado, ¿vale? En el RFC hay uno que corresponde a W3C, que corresponde a la fecha de hace una semana. ¿Vale? Tenemos la fecha actual, queremos modificarla, cambiarla a la fecha de hace una semana y escribirla en pantalla con el formato de texto de W3C. ¿Vale? Una idea así de cómo podemos... A ver, alguna función, algún método que hayáis visto. Yo es que he visto el día de antes, el día de después. A lo mejor hay también una semana antes. Pero, ¿cuál es el método? Ah, no, sé que lo he visto, pero no sé dónde están ahora. Hay un método Que se ponía Last Monday, o sea, a una a mí no, fecha, no sé. puedes cambiarla a otra fecha relativa a la fecha inicial. Vale, yo tengo esta fecha actual. ¿Qué método me va a permitir cambiar este objeto que representa la fecha actual y convertirlo en un objeto que represente la fecha de hace una semana? ¿Qué método? A ver, vamos a ver. Vamos otra vez a ver los métodos. ADD, bueno, podría ser, no sé si un intervalo negativo posible podría, quizás, ¿no? Create, modify, a ver qué hace modify. Dice, altera la marca temporal. Altera la marca temporal de un objeto aumentando o disminuyendo en un formato aceptado por STRTime. Bueno, podría ser modify, ¿no?
una cadena de fecha, los formatos válidos se explican aquí. Entonces yo aquí tengo formatos relativos y en esta sección me dice yesterday, midnight, last week. Por ejemplo, podría decir, esta no es obvia, ¿eh? Pero podría decir una unidad, una, dos, tres, las que quisiera, week y luego ago, 1 week ago o 1 week. O poner negativo, ¿no? Menos un week, ¿sí? Más 5 weeks, 12 days, menos 7 weekdays. Vale, así que si lo que quiero restarle es una semana, podría hacer algo del tipo, ¿vale? Voy a trabajar con el eco, ¿vale? Voy a formar este tipo de mensaje, fecha de hace una semana. Y eso lo voy a concatenar con fecha actual, ¿sí? Y voy a utilizar el método modify y le voy a decir cuánto quiero modificarlo. Menos una week. ¿Vale? Y eso, de nuevo, quiero formatearlo para que se pueda mostrar en pantalla, pero en este caso, con este datetime, este tipo de constante, pero no la RFC, sino la W3C. Creo que lo podemos poner así. ¿Vale? Fijaros también esta manera de encadenar invocaciones a método. ¿Vale? Esto se va a evaluar o se va a ejecutar siempre de la derecha, perdón, de la izquierda hacia la derecha. ¿Vale? Primero vamos a hacer el modify, ejecutamos este método, este modify me va a devolver a su vez un datetime, con lo cual puedo también seguir invocándole métodos de datetime. O sea que a lo que me devuelva este modify le aplico format, que me transforma ese nuevo objeto datetime a una cadena textual, que es la que concateno con fecha de hace una semana. Y todo eso ejecutado, que en el orden de precedencia y tal como vimos, ¿no? que funcionan los operadores dándole este valor y el que concatena, etcétera, etcétera, pues finalmente, si lo ejecutas, pues te devuelve este mensaje, fecha de hace una semana, y es del 21 del 10, justamente a la misma hora, pero de hace una semana. ¿Vale? En el formato, como veis, cambia un poquito la manera que lo expresa, porque he utilizado un formato W3. Vale. Crea una instancia de la clase datetime para una fecha específica, ¿vale? Imaginaros que ahora lo que queréis es crear una fecha basada en un formato vuestro que queréis definir con esas posibilidades que os da la creación de formato, con unas letras concretas que representan los días, los años. Para ello, ya no vais a utilizar el constructor de datetime, porque tenéis que poder incorporar vuestro formato, ¿vale? A la construcción. Y datetime nos da esa posibilidad de pasar un parámetro con el formato. Él utiliza el formato estándar, como os decía, es el de la ISO. Si tú quieres meter el formato, tienes que utilizar este método estático, como veis. Si conocéis los métodos estáticos, siempre a través de la clase, tenéis el nombre de la clase, 2 puntos, el método es como una función global. Si conoces el nombre de la clase, puedes acceder a la ejecución de este método sin problema. ¿Vale? Sabéis que si es un método de un objeto, no, un método de un objeto necesitáis el objeto para poder invocarle el método. Pero si es un método estático, presenta un poquito como un método asociado más a la clase que a los objetos, a las instancias que se crean, y lo podéis utilizar de esta manera. Datetime, 2 puntos, create from format. Efectivamente, ¿no? Si venís al manual, estos métodos de datetime están también documentados. ¿Veis? Public, static. Estos son los métodos estáticos. ¿Vale? Y este es el create from format. ¿Vale? Entonces, podéis crear este
este objeto con ese formato para que él sepa, ¿vale? Que cuando yo le paso esta cadena, que él sepa que va primero el día. Él va a coger este 20 y lo va a interpretar como el día. Luego el mes, coge el 12. Y luego el año, coge el 2024. Vale, si la imprimimos en pantalla, pues veremos que efectivamente el datetime que nos ha creado, ¿vale? Pues es el de, aquí lo vuelve otra vez a expresar en el formato estándar que él entiende, que es el año, mes, día, pero lo ha interpretado correctamente. El día es el 20, el mes el 12 y el año el 2024. ¿Vale? La hora la coge directamente, como no le doy formato, coge la del formato estándar. Vale. Más. Si quieres expresarlo en otro formato, ¿vale? Pues cambiarías el formato, ¿vale? Y le darías, en este caso, el formato que te pide. Te dice, tienes que mostrarlo como 20 de December 2024. Vale, pues hacemos lo mismo, la creamos a partir del formato como hicimos aquí, pero también a la hora de expresarla en un formato cadena le decimos que queremos este formato. La D es el 20, la F significa el mes en letras y la Y el año. Vale, y como veis aquí hay cantidad de maneras de expresarlo con todas las posibilidades necesarias. Como digo, PHP a esto le da importancia porque muchas veces que queremos expresar las fechas en muchos formatos distintos para poder incorporarlos a las páginas web. Venga, esta sí. Muestra el timestamp de dicha fecha. ¿Qué método pensáis que puede utilizar? Ir al manual, buscar algún método que me pueda extraer o que me pueda facilitar el valor del timestamp asociado a esa fecha. Timestamp va a ser un número largo, una marca de fecha y hora. ¿Veis algún método que nos pueda ser útil? El get timestamp. Listo, muy bien, ese es. Vale. Get timestamp. Dame el timestamp. Es un método que no necesita parámetros porque él va a utilizar los datos del objeto al que le estás invocando ese método y él con estos datos de este objeto que hemos creado con el create from format, este método estático, pues es capaz de decirte, pues yo qué sé, vamos a verlo, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Y el timestamp es este número, 1734, tal, ¿eh? Yo creo que es el número de segundos, de hecho. No sé. A ver. Está aquí. Unix. Cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970. Vale. Seguimos. Calcula la diferencia en días entre la fecha actual y la fecha específica, esta que estamos creando, del 20 del 12 del 2024. ¿Qué método pensáis que me puede dar una diferencia, que me va a devolver un intervalo? Me va a devolver un intervalo de tiempo, que es el que transcurre desde una fecha a otra. A ver si veis alguna función que tenga pinta que me pueda resolver esta diferencia. De nuevo, vamos al manual, a ver si veis aquí algo que me duela un intervalo y que tenga pinta como que, bueno, si yo le doy otra fecha, él va a mirar la diferencia que hay entre el objeto al que le invoco el método y la fecha que le paso como parámetro.
No. ¿El div? El div, ese es. Muy bien. Muy bien, a ver. El div. Que no os, a lo mejor os confunde un poco esto de datetime interface, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo pasar un datetime o un datetime immutable. Cualquier objeto de cualquier clase que cumpla esta interfaz me vale. ¿Vale? O sea que de alguna manera amplía la posibilidad de valores que yo le puedo pasar como parámetro de entrada, me lo expresa en un formato de interfaz. Esto es muy interesante, también lo vamos a ver en orientación a objetos, como de alguna manera qué ventajas tiene el definir estos tipos en base a interfaces y no a clases concretas. ¿Por qué? Pues porque me lo hace más genérico. Aquí puedo pasar un objeto de la clase datetime y de la clase datetime immutable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas dos clases implementan esta interfaz, con lo cual la especificación se cumple. Vale, pues este div, ¿vale? Y me devuelve un date interval. Pero el ejercicio me dice que calcule la diferencia en días. ¿Vale? Entonces, si voy al date interval, voy a ver si hay alguna manera de sacar los días. Y veo que hay una serie de propiedades públicas. ¿Vale? Propiedades públicas. Y de alguna manera veo que si son públicas yo puedo acceder a ellas. ¿Sí? Entonces veo que tiene una propiedad que se llama days y que son los días del intervalo. ¿Vale? Con lo cual puedo hacer esta jugada. Pues, a ver, voy al código. Voy a crear la fecha específica. Voy a aplicarle div. Y luego voy a sacar de ese intervalo, voy a sacar los días. Entonces, creo la fecha específica, la que vimos. Le aplico div, el método div. Esto me va a devolver un intervalo. Y luego a ese intervalo, fijaros, accedo a su propiedad days. Vale, vamos a verlo esta vez. Vale, vamos a ejecutarlo primero. Ejecutamos. Vale, y aquí días restantes hasta la fecha específica, 59 días. Vale, lo que queda hasta el 20 de diciembre. 59 días. Vale, pero voy a mostraros también para que veáis el intervalo con el depurador. Vale, cuando ejecuto con el depurador, acordaros, herramienta fundamental, yo puedo ir paso a paso y viendo qué queda en las variables. Vale, lo tengo parado aquí, es que se ha quedado ahí parado. Entonces, ahora ya he ejecutado esa instrucción, esa que está en rojo ya está ejecutada, ahora estoy con el depurador en esta otra, en la que está en la línea que está en verde. Y aquí en fecha específica ves que efectivamente tengo ese objeto de time creado. Si le aplico div, si le aplico div aquí en el intervalo, ya he ejecutado este método, ese intervalo que se ha generado de output al aplicarle el método div se ha asignado a esta variable intervalo y aquí tengo mi intervalo. Vale, en el intervalo pues tengo una serie de valores, entre ellos esta propiedad pública days establecida a 60. Vale, que a lo mejor con el timestamp, pues, por eso. De aquí intervalo días, porque me salía. Bueno, esto será de alguna manera. Intervalo. Days me sale 60. Bueno, no sé. Algún ajuste hará. Vale, con lo cual, como veis, también con el depurador me viene bien para ver esa información. Vale, ¿cómo puedo sumar un intervalo de 2 meses a una fecha? A ver, ¿qué función os parece que puede ser interesante? Vamos a iniciar rematando. Alguien que vea alguna función que me permita sumar un intervalo. Supongo con el modify, que Modify, usó antes. pienso que quizá también.
Sí. Hay una. Lo que pasa es que Modify no coge un intervalo de entrada, yo creo. A ver, Modify. ¿Qué es lo que me da Modify? ¿Ves? Me coge un string. Pero yo quiero un intervalo. Sumar, fíjate, add, ¿no? Add, si le paso el intervalo, un objeto de la clase intervalo, ¿vale? Se la sumo ese intervalo a la fecha que está recogida en el objeto, al invocar el método add, y me devuelve ese objeto modificado con ese intervalo sumado. Vale, o sea que modify yo creo que valdría, pero tendrías que pasarle el valor de otro modo. Aquí, como veis, creo, pero luego utilizo add creando un objeto dateInterval que también tiene una semántica, tiene una manera de manejar los intervalos. Se utiliza, por ejemplo, P, period, 2 meses, time, 3 horas. Vale, puedes montarlo de esta manera. O 2 meses y 4 días. Vale, todos estos son intervalos correctos. Vale, en este caso, 2 meses a la fecha específica, ¿vale? Y luego ya lo formateo y lo muestro. Resta un intervalo de tiempo de 5 días a la fecha específica. ¿Vale? Lo mismo que hay add, veis también otro que resta, ¿no? ¿Cuál puede ser? Que resta un intervalo. Vale, vamos a ver nomás. Vale, tenemos este add. A ver si veis algo que pueda restar. Del inglés, subtract. SAP es lo único que se me ocurre, ¿no? Eso es, sub, esa es la buena. Vale, viene del inglés restar, subtract. Entonces, este sería. Ay, perdón. Este sería. Esta idea, ¿vale? Defino también un intervalo de 5 días en este caso y aplico el método SAP. ¿Vale? Compara las fechas actual y la específica para saber cuál es anterior. Esta es esa posibilidad que tienes de utilizar comparadores aritméticos, los que conocemos. Mayor, menor, y esto lo puedes hacer de muchas maneras, ¿vale? Lo puedes establecer con un if, si es mayor o menor, te quedaría todavía si es mayor o igual, tendrías que volver otra vez a comparar si es mayor o igual, pero hay un operador que representamos ya cuando vimos los operadores en PHP, que era este operador de nave espacial. Vale, y es este operador de aquí. Vale, este que tenéis aquí, que parece la nave de Star Wars, de los malos. ¿Sí? Y entonces cuando esto funciona con números también, ¿vale? Tú le das 2 números, se los compara y te devuelve -1 si la fecha actual es menor que la fecha específica. 0 si son iguales y 1 si la fecha actual es posterior. ¿Vale? Fijaros también el uso de match. Esto también lo vimos, como un operador muy interesante para ahorrarnos el uso de ese tipo de estructuras de control condicionales que tenías que anidar, etcétera, etcétera. Entonces, ejecuto esto me va a devolver un valor, -1, 0, 1, y entonces tengo aquí la casuística. Si es -1, voy a escribir el mensaje, la fecha actual es anterior, si es 0, las dos fechas son iguales, si es 1, la fecha actual es posterior. De una manera bastante más directa, bastante más. Si no, aquí tendría que ir desarrollando esas estructuras de control, sería más código, más farragoso. Vale, venga, y la última. En este caso, quiero mostrar las fechas, acordaros un poco lo que hablaba del period, ¿no? De ese date period. Le voy a dar una fecha de inicio y una fecha de fin y luego puedo ir sacando las fechas intermedias, ¿vale? Que están en esa distancia del intervalo que yo defino. Y eso se hace con este formato, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, defino la fecha actual. La fecha específica con la que he estado trabajando va a ser la fecha final, el 20 de diciembre de 2024, y voy a utilizar un intervalo de una semana, 2 días y 13 horas. ¿Vale? Que es el que se me plantea aquí. Intervalo de una semana, 2 días y 13 horas. ¿Vale? Y simplemente creo un objeto de period con estos datos. Fecha actual, intervalo de semana y la fecha específica. Y a partir de ahí puedo utilizar una estructura for each. La veremos en
cuando veamos las estructuras de control. Esto es una estructura for, ¿vale? Le pasas el periodo y él te va devolviendo cada fecha esa intermedia que él va generando, sumando el intervalo, viendo en qué fechas se puede ir troceando ese periodo grande. ¿Vale? Y luego, esto es un objeto de format, le puedo invocar el método format para convertirlo a una cadena y mostrarlo en pantalla. ¿Vale? Esta es un poquito la lógica. Posibilidad de establecer esa funcionalidad de una manera bastante sencilla. Vale, pues esto es un poquito opciones varias, no todas ni mucho menos, pero opciones que tengo. Aquí voy a parar la depuración para que no se quede parado y ejecuto todo el tiempo. Jugar un poquito con estas funciones, con estos métodos, estas funcionalidades, ¿ves? Entonces me va sacando a saltos de 9 días y 13 horas, pues me va sacando las fechas que hay entre el 28 de octubre y el 20 de diciembre. ¿Vale? Venga, ¿alguna preguntita sobre este API Datetime? ¿Cuál es la recomendación? Que lo hagáis vosotros ahora. Todo este código que yo os he demostrado, lo tenéis también en la solución del repositorio, pero intentar sacarlo vosotros. ¿Vale? No os quedéis con lo que yo os muestro, que bueno, parece bastante sencillo, bastante obvio. Coger otra vez desde el index que no tiene las soluciones e intentar volver a rellenar todos esos códigos para de alguna manera aseguraros que también vosotros sois capaces de escribir ese código. Vale, por mi parte, yo creo por hoy lo dejamos aquí. ¿Alguna duda, comentario, aclaración? No. ¿No? Pues, No. bueno, chicos, nos vemos ya la semana que viene. Gracias. Feliz Halloween a todos. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta Chao. luego.